La idea por los viajes en el tiempo nos hace plantearnos las teorías más extravagantes sobre lo que podría ocurrir y qué pasaría si fuese posible. Si en realidad hubiese la remota posibilidad de estar rodeados de viajeros en el tiempo, o si ya existiese una máquina que permitiese tal proeza. Ante la duda, la pregunta sería, si una persona regresase al pasado y matase a su abuelo, ¿en realidad lo mató? Muchos responden a esta pregunta con la creación de una nueva realidad que no afectaría a nuestro presente. Ese viajero en el tiempo alteraría otra realidad en la que él dejaría de existir. Su existencia no se vería afectada. Suena extravagante plantearnos las preguntas paradójicas de algo que algunos creen imposible. Stephen Hawking, de hecho, aseguró que pueden existir tres maneras de viajar en el tiempo. La primera, agujeros de gusano, que nos dirigirían de manera unidireccional, solo al futuro. La segunda, un agujero negro que abriese un portal espacio-temporal. La tercera, viajar a una velocidad superior a la de la luz, algo que solo es posible si se viajase en un cohete que viaje 2000 veces más rápido que el Apolo 10. Aún así, Internet tiene un gran caldo de cultivo de historias extraordinarias, muchas de ellas falsas, otras de ellas cuestionables y otras en las que en definitiva no hay explicación lógica. Hoy veremos alguna de ellas. El 2 de noviembre del 2000, un usuario de internet llamado Time Travel Zero aseguraba que era posible viajar en el tiempo. Describió cómo construir una máquina eficiente y aseguró que él mismo decía haber venido del futuro. Su nombre, John Titor, un soldado del año 2036 que tenía la misión de viajar al año 1975 para solucionar un problema con una computadora IBM. Aseguró que Estados Unidos quedaría dividido en 5 partes y la capital ya no sería Washington, sino Omaha, y que estallaría una tercera guerra mundial. Corea del Norte amenazaría a Estados Unidos con esta batalla y Rusia sería quien finalmente haría el ataque contra Estados Unidos. Según Titor, se detuvo en el 2000 para recabar unas fotos de su abuelo, quien participó en la creación de IBM. Como muchos de vosotros sabréis, en el 2038 entrará en efecto un bug relacionado con el sistema operativo Unix y derivados de Linux. En ese año, los sistemas de 32 bits harán que el reloj que en sí lleva el sistema operativo dé la vuelta, ya que se acabarían los bits para representar la fecha y por definición la fecha que se mostraría en el sistema operativo sería el 13 de febrero de 1901, con posibles consecuencias catastróficas para los sistemas usados en ese futuro. El IBM 5100 también fue importante porque, según Titor, tenía la capacidad de emular sistemas mainframe mucho más grandes y caros, con una capacidad que no fue publicitada en su momento porque IBM no quería acabar con su propio negocio. Esta funcionalidad luego fue confirmada por uno de los ingenieros de IBM llamado Bob Turco. Tenemos que recordar que del mismo modo que el bug del 2038, hace unos años sufrimos el famoso efecto 2000, un problema similar que al final no resultó ser para tanto. Pero en la memoria colectiva aún queda el miedo que teníamos a ese bug, así que la historia de Titor pues no resultaba tan extraña. Por motivos personales, John Titor se encontraba en el año 2000. Aseguraba que era para recopilar información del mundo antes de la guerra y también para ver a su familia. Siendo un viajero del tiempo, a Titor no le faltaban historias del futuro. Según explicó, el viaje en el tiempo sería descubierto por el CERN en el 2001. En el 2004, que una nueva guerra civil daría comienzo en Estados Unidos y que terminaría en el 2015, con el inicio de la Tercera Guerra Mundial, de la que Titor era uno de los supervivientes. Aunque John Titor dejó de publicar en el año 2001, la leyenda ya había nacido y por supuesto no iba a quedar en el olvido. Los foros conspiracionistas se llenaron de falsos John Titors que intentaron continuar con la historia, fotografías manipuladas en las que veíamos a Titor con diversos momentos históricos y de supuestas coincidencias con lo que había pronosticado, como que en el 2015 habría un presidente negro en la Casa Blanca. En el 2002, Carlson fue detenido por el SEC
por realizar operaciones bursátiles de alto riesgo y siempre tener éxito. Con $800 iniciales logró forjar una fortuna de 350 millones de dólares en 2 semanas. Cuando confesó, aseguró que era un viajero en el tiempo del año 2256. Negoció su libertad a cambio de decirle a la policía dónde estaba Osama Bin Laden y darles la cura para el SIDA. Además, dio la fecha exacta de la invasión de Irak. Se negó rotundamente a mencionar el paradero de su máquina del tiempo y a decir cómo es que funcionaba por temor a que la información cayera en las manos equivocadas. El FBI y la SEC no creyeron en la historia, pero nadie pudo rastrear el origen de Karsin antes de diciembre del 2002. Cuando comenzó el proceso judicial, Karsin desapareció y reapareció en una entrevista telefónica en el 2003. El 29 de marzo, el FBI lo puso en libertad gracias a la fianza de $1 millón de un desconocido. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de Andrew Karsin. Esta historia se remonta a principios de 1905. Una familia formada por 3 integrantes vivían en una zona apartada de una montaña. Un sábado, como cualquier otro, los padres enviaron a su hija de 5 años a buscar fruta para el desayuno y el resto del día. La niña salió como otras tantas veces a buscar uvas y otras frutas para su familia. Al pasar varias horas y percatarse de que la niña no regresaba, sus padres preocupados comenzaron su búsqueda. Se internaron en el bosque, gritaron su nombre y fueron a todos los lugares cercanos, pero la niña no aparecía. Las horas se transformaron en días y un grupo de voluntarios del pueblo se ofreció para ayudar a los padres a buscar a su pequeña hija. Durante semanas se mantuvo la búsqueda e inclusive buscaron en las profundidades de un barranco de la zona, sin éxito y sin rastro de la niña. Pareciera como si la tierra se la hubiese tragado. El matrimonio quedó profundamente afectado. No pudieron superar tan irreparable pérdida y a pesar de que en aquella época era una pareja joven, no quisieron tener más hijos. Todas las noches, el matrimonio rezaba por el descanso eterno del alma de la pequeña, ya que aunque nunca se encontró el cuerpo, estaban casi seguros de que la niña había fallecido. Pasaron más de 50 años, cuando un día, la mujer observa a una pequeña niña a lo lejos que poco a poco se va acercando a la casa. Sus ojos no podían creer lo que veían. Era su hija, la misma pequeña de 5 años que regresaba con la misma ropa con la cual había desaparecido y la cesta llena de frutas. Rápidamente la mujer llamó desesperada a su esposo, quien tampoco podía creer lo que veía. Ambos saltaron a abrazarla y a besarla. Por su parte, la niña estaba un poco asustada, como era lógico. Para ella, esas 2 personas no eran sus padres. Sus cabellos eran canosos, sus cuerpos eran diferentes, y las arrugas se habían hecho presentes alrededor de sus ojos y frentes. Sin embargo, después de un rato entendió que sí se trataba de ellos. La niña relató a sus padres que había salido a buscar fruta y que tan solo había transcurrido unas pocas horas, pero la realidad es que habían pasado más de 50 años. Y la niña no solamente había regresado, sino que su apariencia era idéntica cuando desapareció. Algunos insinuaron que se podía tratar de una impostora, pero más allá de la apariencia física exacta a la de la niña y la misma ropa, la niña conocía detalles e intimidades de su familia que nadie más podía saber. ¿Y tú qué opinas sobre estos viajeros en el tiempo? Si te ha gustado mi vídeo, por favor dale like, me ayudará a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un siguiente vídeo.